Este es un mensaje de hermano José de radioblas.net. Se trata sobre el capítulo de Apocalipsis, capítulo 14. Y en este mensaje empieza hablando Ángela, que dice: Dios los bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos de nuevo al programa con hermano José en Radio Blast. Y Ángela dice: hola, hermano José. Y hermano José dice: hola, Dios te bendiga. Y dice Ángela: hoy tenemos un estudio especial, interesante, sobre Apocalipsis capítulo 14. ¿Podemos entrar directamente al estudio? Vamos, dice hermano José. Vamos a Apocalipsis capítulo 14. Y dice Ángela: hay muchas cosas interesantes que tenemos que explicar. Y dice hermano José: hasta ahora ya transmitimos los 13 capítulos anteriores. Estamos en el paso número 14 de un total de 22. Digamos que ya estamos un poquito más allá de la mitad. Es cierto, sí, dice Ángela. Dice hermano José: y en cambio en inglés, ¿hasta qué capítulo hemos acabado? Y dice Ángela que hasta el 19. Y dice hermano José: entonces los que hablan de inglés están un poco más adelante. Sí, dice Ángela. Intentamos hacer cada fin de semana un capítulo, dice hermano José. Pero hay tantas preguntas y tantas cosas que tuvimos que posticipar esto. Pero ahora, gloria al Señor, recomenzamos, porque quiero acabar lo más rápido posible el Apocalipsis. Como estamos yendo en 2 idiomas, es un poco más lento esto. Gloria al Señor, dice hermano José. Apocalipsis 14, un capítulo muy interesante. Este es uno de los capítulos que más me gustan en la Biblia, junto al capítulo número 6, o sea, uno de los capítulos del Apocalipsis, que son como resúmenes. El Señor también hizo resúmenes. Uno fue el capítulo 6 y el otro el capítulo 14. ¿Está bien? Sí, dice Ángela. Dice Ángela: entonces el 14 es un resumen. ¿Un resumen de qué?, pregunta Ángela. Y dice hermano José: del tiempo del fin. Y Ángela pregunta: ¿de todo el tiempo del fin? Y hermano José dice que de la mayoría de las cosas. Vemos, por ejemplo, hay un resumen de los 144,000 que están en el cielo. Después del segundo paso, el evangelio que viene anunciado a todas las naciones, que todavía no ha pasado, está por cumplirse. Y después está la destrucción de Babilonia y Estados Unidos. Y después viene la tribulación. Y después pasan 2 cosas. La primera es el rapto y la segunda Armagedón. Todo en este capítulo. Y toma la palabra Ángela, que dice: dijiste que el evangelio todavía no ha sido anunciado en todo el mundo. Dice hermano José: es anunciado ya en todo el mundo, pero habrá una explosión. Dios hará en modo de que sea anunciado mucho más, porque está profetizado. Aleluya, dice Ángela. Ok, dice Ángela, ¿empezamos a leer? Sí, dice hermano José. Y Ángela dice: Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Y dice así el primer versículo del capítulo 14. Luego miré y apareció el Cordero. Estaba de pie sobre el monte Sión, en compañía de 144,000 personas, que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Y dice hermano José: estos son, como ya hemos explicado en el pasado, son 144,000 guías, pastores, sacerdotes, profetas. Todos estos tienen dones del Espíritu y tomarán el lugar de lo que hoy en día es las televisiones cristianas, los periódicos cristianos, las iglesias cristianas, en un tiempo en el que las únicas iglesias que durante la tribulación, las iglesias que hablarán en los periódicos, en las televisiones, serán aquellas iglesias guiadas por líderes cristianos con la marca de la bestia, así como los evangélicos en Alemania. Muchos evangélicos en Alemania y muchos católicos en Italia tenían la marca de Mussolini y la marca de Hitler. Cooperaban a diferentes niveles, no todos, pero sí muchos, dice hermano José. Y la iglesia ortodoxa, cuando estaban los soviéticos, tenían la marca del comunismo. Así que estas 3 iglesias, digamos, la católica en Italia, la evangélica en Alemania, la ortodoxa en los países comunistas, y también la iglesia oficial china de hoy, están todos marcados con el sistema político oficial. Son monitorados, sus prédicas son grabadas en China. Por ejemplo, en Houston, Texas, se dio una vez la noticia de un periódico estadounidense de que a los pastores, 5 pastores, les controlaban sus prédicas y tenían que antes ser presentadas al Consejo Comunal para aprobación,
porque se los ordenó el alcalde, que era una mujer que oficialmente es lesbiana. Y tenían que hacer esto porque esta alcalde mujer los había amenazado de que si decían alguna palabra contra la homosexualidad, los habría denunciado a la autoridad. Y después surgieron diferentes protestas. Al final ella se echó para atrás porque lo que estaba haciendo era inconstitucional. Aunque ya en Estados Unidos últimamente se limpian los zapatos ya con la Constitución. Y como sea, esto es un aviso de aquello que está por suceder. El control total. Ya no podrás predicar en las iglesias si no eres aprobado por el sistema anticristo estadounidense, o estilo europeo si estás en Europa, o estilo chino si estás en China. Al final el anticristo dominará todo el mundo. Vamos adelante, dice hermano José. Sí, dice Ángela. Y dice, entonces dice Ángela, en el capítulo 14, versículo 1, hay un grupo de 144,000. He escuchado personas que dicen que este es un grupo de personas diferente al de Apocalipsis capítulo 7, donde habla de 144,000. ¿Es el mismo grupo o son dos diferentes? Pregunta Ángela, hermano José. ¿Y por qué deberían ser dos diferentes, perdón? Dice hermano José. No lo sé, dice Ángela. Pregúntale a ellos, dice hermano José. Dice hermano José, esta es otra teoría soltada ahí en el aire nomás. Dice hermano José, nosotros no debemos responder a cosas que no tienen bases de escrituras. Nosotros recibimos muchísimos emails, mensajes, pero no podemos responder a uno que dice, por ejemplo, pruébame que los burros no vuelan. Muéstrame tú que vuelan más bien, dice hermano José. No podemos estar aquí respondiendo cada pregunta del tipo que me dicen, pruébame que la barba de Moisés no era azul. Dame un fundamento que muestre que estos 144,000 son otro grupo, dice hermano José. Ok, dice Ángela, entonces si no está escrito no debemos responder. Sí, dice hermano José. Dice, no tenemos tiempo que perder. Dice hermano José, si quieren que responda a vuestras preguntas, envíen preguntas lógicas, sensatas, ¿entiendes? Y no preguntas que nos hagan perder el tiempo. Mándenme escrituras, como el rapto antes de la tribulación. ¿En qué escritura está basada eso? Y dice hermano José, hay uno que tiene un sitio en internet y decía que ofrecía $5,000 al primero que le daba una escritura de que el rapto era antes de la tribulación. Después de varios años que nadie le pudo mandar una escritura a esta persona, levantó la propuesta a $10,000. ¿Y por qué en años nadie le mandó una escritura? Porque no existe tal escritura. El rapto es después de la tribulación. Y hay muchas escrituras que afirman que el rapto es después de la tribulación. Bien, próximo. Versículo 2 dice Ángela. Oí un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una catarata, el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Sí, dice hermano José, estos están sigilados, como dice en el otro capítulo, Apocalipsis 7, que vienen sigilados, o sea, rescatados, o sea, preparados para guiar el pueblo de Dios durante la tribulación. En el capítulo precedente vemos un resumen de toda la tribulación, de la ascensión del anticristo, de la bestia. Así que el capítulo 13 nos da un cuadro de aquello que vendrá en la tribulación. Y aquí que después de esto llegan los 144,000, mostrando que ellos guiarán al pueblo de Dios. ¿Está bien? Yo creo que estos 144,000 son guiados por los 2 profetas de Apocalipsis capítulo 11, que pueden maldecir la tierra, mandar catástrofes nacionales, catástrofes mundiales. Son maldiciones contra el anticristo para frenarlo un poco, para que no destruya por completo el pueblo de Dios, que somos nosotros, cuando no tendremos ninguna otra protección sino escapar. Así que hermanos que escuchan, oraciones equivocadas como que no venga el anticristo, o que Dios proteja el edificio muerto, lleno de piedras, no sucederá. Acabaréis como esos cristianos en Irak, que les cortaron la cabeza y escaparon en chanclas. Escaparon exactamente como Jesús decía en Mateo 24, casi como si fuera de invierno, de sábado, o sea, cuando no puedes comprar gasolina.
y aquellos que pudieron escapar llegaron a la frontera con Siria, y allá les quitaron ya lo poco que tenían. Otro impuesto en el nombre de Alá. Llegaron a Siria, que es otro lugar medio infierno, que prácticamente ni siquiera lágrimas para llorar. Estos son los cristianos que no están preparados. ¿Estoy diciendo que acaso no debe haber mártires? Claro que no, habrá mártires. Quién sabe si habrá uno entre nosotros aquí. Pero de que habrá, habrá. Pero mártir es uno que muere luchando, no escapando. El mártir debe atacar con el evangelio, con la evangelización. Y habrá calvarios para muchos, pero que sea mientras estamos activos para Jesús, no mientras estamos allí sin hacer nada mientras los musulmanes nos vuelan la cabeza. Y dice Ángela, estaba pensando, tú normalmente nos dices que debemos escapar, tenemos que escondernos, tenemos que irnos, y si nos persiguen debemos cambiar de ciudad. Y entonces ahorita dijiste otra cosa, que si te matan debe ser mientras estás activo, no mientras escapas. Entonces es una contradicción, dice Ángela. Dice hermano José, no es una contradicción. O sea, debe ser activo, tú te escondes para evangelizar. Digamos que esos cristianos en Irak, que fueron decapitados y les cortaron la cabeza, a los niños inclusivamente, etc., sucederá. Y dice Ángela, pero algunos escaparon. Sí, dice hermano José, pero ¿dónde estaban los profetas? Eran meses que el Estado Islámico estaba avanzando. ¿Y sus profetas qué no se los dijeron? Alguien que les dijera, nubes negras se están acercando. Jesús dijo en Mateo 16, ¿saben discernir los tiempos del cielo? ¿Y las señales del tiempo no las saben discernir? ¿Qué acaso no ves las nubes negras? Tú estás, por ejemplo, en Alemania, judío, 1932. Sale al poder un cierto Adolfo Hitler. ¿No ves las nubes negras? ¿Cuál es su doctrina? La de exterminar a los judíos. ¿Qué haces tú en Alemania, judío, orando que Dios proteja tu joyería o tu edificio muerto religioso? ¿Está bien? Y bueno, los judíos no tienen profetas porque rechazaron a Jesús, pero los cristianos sí deberían tener profetas. Y los tienen. En todas las iglesias hay profetas, no hay una iglesia donde no haya algún profeta. Solo que les callan la boca y les hacen hacer repetir como pajarraco las frases y las doctrinas de la iglesia, de la secta. Dejen libres a mis pueblos, dice el Altísimo. Dejen que mis profetas hablen, que os guíen. Pastores, escuchen. Muchos de ustedes, pastores, están callando la boca a los profetas. Es por esto que sois ciegos. Y seréis destruidos si no saben lo que va a pasar, porque habéis callado la boca a los profetas. No los dejáis hablar. Están terrorizados de que digan una cosa que ustedes no entiendan. Es lógico, ningún pastor puede entender lo que dice el profeta, porque es una revelación del profeta, no para el pastor. En una iglesia verdadera hay pastores y profetas, y enseñantes y apóstoles, y cada uno tiene un don diferente, y el pastor debería obedecer al profeta, porque primariamente Dios constituyó a los apóstoles, 1 Corintios 12, en segundo lugar los profetas, y después vienen los demás. El profeta está arriba del pastor. Debe solo controlar con la Biblia en la mano que no sea un falso profeta. ¿Dónde están los profetas hoy en día?, pregunta hermano José. No los veo en estas iglesias muertas. E incluso el Espíritu Santo los ha puesto, ha proveído el Espíritu Santo en cada iglesia. Y están allá a profetizar, así dice el Señor, yo soy grande. ¿Qué profecía es esa? Y interrumpe Ángela diciendo, ¿sabes que el Señor está advirtiendo a su pueblo? Porque una hermana nos escribió que en su iglesia escuchó a los hermanos profetizando justamente las mismas cosas que nosotros predicamos en la radio. Y él en profecía recibe los mismos mensajes y los repite en la iglesia y todos escuchan estas profecías. Pero ellos no entienden y no cambian nada. Pero los mensajes son los mismos. Dice hermano José que el Señor le habla a través de las Escrituras y que Él siempre las revelaciones las encuentra en las Escrituras porque Él siempre quiere asegurarse de caminar en las Escrituras. Dicen que soy un poco exagerado, que a veces doy muchas Escrituras, pero al menos voy sobre el seguro, dice hermano José. Ya son muchísimos años que predico y aún hoy en día no ha llegado ni siquiera un pastor o un maestro que me diga, mira, te estás equivocando en esto. Me equivoco, ¿dónde está la Escritura? Se quedan todos callados, todos a hablarme a las espaldas, y delante en la cara nadie, delante un desierto.
Están todos quejándose atrás. Y no estoy hablando solo de mí, estoy hablando detrás de la verdad, detrás del Evangelio, detrás del Espíritu Santo. Yo no soy el profeta, es el Espíritu Santo en mí, dice hermano José. En mí, en ti, en cualquiera que tenga el Espíritu Santo puede profetizar, si lo dejan hablar, si lo dejan en paz un poquito. Amén, dice Ángela. Y dice hermano José, es triste, es muy triste saber que estos hermanos serán destruidos, asesinados, perseguidos, y que todo el dinero que están metiendo en estos edificios muertos es dinero tirado a la basura. Las iglesias, edificios eran ilegales en el Nuevo Testamento, dice hermano José. No existían, solo iglesias en las casas. Y por 300 años así fue. La iglesia de Jesús era en la casa. Cuando comenzó a convertirse en edificios, fueron los que pusieron la cruz en templos paganos. El paganismo continuó bajo la cruz. Y Ángela dice, tengo una pregunta. ¿Cómo sabemos cuándo es el momento de escapar, de escondernos? ¿Y cuándo es el momento de quedarse activos, aun si debemos pagar con la muerte, como mártires? Y dice hermano José, el Espíritu Santo te lo dirá. Podemos ver, por ejemplo, cuando Pedro estaba con Jesús, en Mateo 16, cuando Jesús anunció su muerte, y Pedro le dijo, no pase nunca esto. Trató de salvarle la vida a Pedro. Lo quería tanto a Jesús que le dijo, Maestro, que esto no pase. E insistió. Y Jesús gritó contra el diablo. El diablo le hablaba a través de Pedro. El diablo quería salvarle la vida a Jesús. ¿Cómo ves? ¿Te imaginas? Así que debes discernir cuando es el momento de escapar o esconderse, atacar o esconderse. Es allí que el Espíritu Santo profético te dice, si vas allá arriesgas la vida. Sí, pero Jesús dice que debo ir. Sí, pero mira que te pueden matar. Tu esposa y tus hijos serán órfanos. Sí, pero Dios me dice que debo ir. Y vas y mueres quizás. Lo que digo yo es que el mártir no es un mártir si es un cristiano que viene asesinado haciendo la cosa equivocada. Un soldado que viene asesinado mientras escapa cuando no debía escapar no es un héroe, es un cobarde. Los monumentos no los hacen a los soldados que escapan, desobedeciendo a las órdenes, y vienen asesinados. Vienen hechas a los héroes que atacan en base a las órdenes. El orden de Jesús es atacar, evangelizar, ir, salvar, convertir. Con un estilo de mando, atacar y esconderse. Ataca y escóndete. Es así como los estadounidenses perdieron la guerra en Vietnam. Y es así que Estados Unidos perderá contra los musulmanes. Ellos se atacaban y se escondían. Estados Unidos no puede ganar en ningún modo. Así fue como perdieron en Irak, está perdiendo en Afganistán, perdieron en Vietnam. Desde cuando en 1962 excluyeron la Biblia en las escuelas de los estadounidenses, Estados Unidos no ha dado una. Está bajo maldición constante. En Estados Unidos todo está maldito. Las finanzas, las escuelas, Hollywood, la televisión, los medios de comunicación, incluso las familias están bajo maldición. Se están divorciando. Los hijos se han convertido en pequeños diablos, en la mayoría de los casos. Y en Europa lo mismo, porque Europa es una fea fotocopia de Estados Unidos. Así dice el Señor. Lean el libro de Jeremías, que hablaba así acerca de Israel. El occidente está bajo maldición, al 100%. No quieren a Dios, no quieren a Jesús, quieren homosexualidad, quieren los islámicos de Alá, quieren los bancos. Los pobres desgraciados no tienen dinero para comer y deben pagar a los bancos, porque los bancos ya se robaron todo. Y ahora deben llenar los bancos de nuevo. ¿Y qué hacen? Impuestos a la gente, de la cual ya robaron. ¿Entienden? La peor gente ya está en el gobierno. La gran mayoría de los gobiernos son una bola de mafiosos. Yo puedo hablar así porque gracias a Dios no dependo del dinero del Estado, de las iglesias, no dependo de nadie y digo la verdad. No me interesa alegrar o no agradar a alguien. Yo predico como siento el Espíritu en ese momento, como me siento guiar por el Espíritu. Amén, dice Ángela. ¿Quién se sorprende aquí? ¿Quién se ofende allá? El pastor de tal lugar que está todo choqueado. Paciencia, dice hermano José. Adáptense a la Biblia porque la Biblia no se va a adaptar a ustedes. A veces escucho gente que dice, ¿sabes? Este mensaje es muy fuerte. Toma la Biblia y tírala si no te gusta, dice hermano José, aunque no te lo aconsejo. Yo no lo haría. Amén, amén, dice hermano José y Ángela. Necesitamos a Jeremías, Ezequiel, Daniel,
¿dónde están los Elías? Dice ese bellísimo canto. Esa mujer que cantaba, ¿dónde está el Dios de Elías, de Eliseo? Y Dios respondía, yo estoy aquí, pero ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los Daniel? ¿Dónde están las Esther que arriesgaron su vida para salvar al pueblo de Dios? ¿Dónde están? Están todos en la iglesia repitiendo oraciones como pajarracos. Oraciones que hasta ahora no han servido a nada. Amén. Gloria al Señor, dice hermano José. Y dice, ¿dónde nos quedamos? Dice hermano José. Y Ángela dice, versículo 4, Apocalipsis 14. Y dice así este versículo. Estos se mantuvieron puros, sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. Y dice hermano José, una vez un padre de iglesia me dijo, ¿ves? Por esto no nos casamos, porque dice que estos no se contaminaron con mujeres. Estas son iglesias fuera de binario, dice hermano José. Porque Abraham estaba casado, David estaba casado, el apóstol Pedro estaba casado, también llamado el primer papa. Estaba casado e iba a evangelizar con su esposa. ¿Sabías eso? Se lo dije una vez a un padre de iglesia y casi se desmayó. Dijo, no, no es posible. Yo le dije que Pedro iba a evangelizar con su esposa y quizás de vez en cuando le daba un beso. Y todo escandalizado, y le dije, ¿tiene una Biblia? Porque quizás la mía no le gustaba. Y dijo, sí tengo la Biblia. Incluso era un padre simpático, de hecho. Tan simpático que me escuchaba. Y entonces hablé la Biblia y me dice, ¿Dónde está escrito eso? Y yo sin ninguna prisa empecé a hablarle. Y dije, mira, abre la Biblia. Primera de Corintios 9:5. Y temblando iba hacia ese versículo. Y Ángela dice, Primera de Corintios 9:5. Que dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Y pregunta hermano José, ¿Cefas quién es? Y Ángela responde, Pedro. Dice hermano José, sí, exacto, Pedro. Así que, ¿qué dice entonces? Y dice, llevar con nosotros una hermana por mujer, como con los otros apóstoles, una mujer en la fe. Y dice hermano José, Pedro iba a evangelizar con su hermosa mujer. Y Ángela dice, también dice que los otros apóstoles. Y dice hermano José, yo creo que incluso era muy bonita la esposa de Pedro, a lo que le da risa a Ángela esto. Y dice hermano José, porque Pedro estaba bajo bendición y sin duda tenía una esposa bellísima. Me la dio a mí, ¿por qué no se la tiene que dar a él también? Jesús está casado, ¿lo sabías? Y Ángela dice, se va a casar, sí. Y hermano José dice, sí, con la iglesia. Dice hermano José, Dios no tiene nada contra el matrimonio. Este versículo de aquí quiere decir que no se contaminaron con demonios, no tuvieron relaciones con diablos. Pregunta Ángela, ¿es una virginidad espiritual? Sí, dice hermano José, una virginidad espiritual es lógico, así como nosotros estamos circuncidados en el espíritu, ¿no? Dice Ángela, de hecho en el Antiguo Testamento se habla siempre del adulterio espiritual. Claro, dice hermano José, Jesús llamó a los fariseos adúlteros. Los fariseos no eran famosos por adulterio, al contrario, ellos lapidaban a los adúlteros. Entonces, ¿qué tipo de adúlteros eran? Eran adúlteros espirituales, porque adoraban el edificio de la iglesia, adoraban la sinagoga, como hoy que adoran el edificio del domingo por la mañana. Sin ese edificio, el 90 al 99% de los creyentes no logran adorar a Dios, están adorando también la piedra. Amén, amén, dice hermano José y Ángela. Próximo versículo, dice hermano José. 5, dice Ángela, que dice, no se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Y también nos lee el versículo 6 que dice, luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Dice hermano José, ok, como puedes ver aquí estamos en el principio de la tribulación. ¿Y cómo lo sabes? Pregunta Ángela. Porque lo dice en el versículo 9, dice hermano José, habla de la tribulación. Y nos lo lee Ángela que dice, lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces, si alguien adora a la bestia y a su imagen, y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Dice hermano José, ¿ves? Aquí estamos en el principio de la tribulación. Aquí estamos en medio del tiempo del fin. ¿Ves el versículo 7?
destrucción de Babilonia, que es Estados Unidos. Y yo no soy el único que la piensa así, de que Babilonia es Estados Unidos. Hay muchos enseñantes bíblicos que también predican lo mismo, que yo respeto y que piensan que Babilonia es Estados Unidos. Pero es suficiente mirar Estados Unidos, no hay otra Babilonia como Estados Unidos. Como dice Apocalipsis 17:2, se ha convertido en una cárcel de todo tipo de diablo, posible e imaginable. Mira cómo Estados Unidos está contaminando el mundo, con su homosexualidad, Hollywood que se burlan de Dios y adoran la homosexualidad. Y dice Ángela, pero nosotros estudiando el Apocalipsis descubrimos que Babilonia es un espíritu de materialismo, que durante los siglos ha dominado todos los imperios. Sí, dice hermano José, se ha movido de imperio a imperio. Es un espíritu de demonio que se mueve donde cualquiera que sea el centro de la adoración al materialismo. Baal en el Antiguo Testamento, Mamón en el Evangelio, Babilonia en el Apocalipsis, materialismo de hoy en día. Sí, dice Ángela, así que hoy este espíritu es más fuerte en Estados Unidos, pero está un poco en todo el mundo, ¿no? No, dice hermano José, yo me recuerdo cuando estaba en la India y me mandaban ofertas, los hermanos, y los bancos en la India me decían, porque yo les preguntaba, ¿qué banco es mejor en Italia para recibir las ofertas que me mandan los hermanos? Y me dijeron, no importa, lo importante es que esté apoyada en la banca que está en Nueva York. Nueva York es la gran ciudad que domina sobre los reyes de la tierra, ¿entiendes? Pero no es Nueva York, Estados Unidos. Es el espíritu que hay dentro, el centro de los bancos internacionales, ¿entiendes? Sí, dice Ángela. Y hoy en día los bancos son como templos, son tipo iglesias de religiones. Tú entras, por ejemplo, en un banco y hay un silencio absoluto. En la puerta uno todo fuerte con la pistola y otro con una ametralladora. Te acercas para hablar con alguien allí donde atienden a los clientes y allí está uno donde que nada más le puedes ver los ojos y tú te acercas y tú eres el cliente y del otro lado está el que debe atenderte, que no le ves la cara prácticamente. Y bromeando dice hermano José, te apunta la pistola y dice dame todo el dinero, porque dice que ahora los ladrones ya entraron en los bancos. O sea, antes eran los ladrones que escondiéndose la cara entraban a robar a los bancos, ahora es al revés. Ya estamos en días donde la luz es tinieblas y las tinieblas es luz. Lo correcto está equivocado y lo equivocado es correcto. Ya nadie sabe qué es justo o es equivocado. Depende de lo que la televisión te diga. Eso cree la gente del mundo. Los medios de comunicación en Estados Unidos te ponen dos presidentes, dos candidatos, todos financiados por los bancos. Uno democrático y otro republicano. Los dos financiados por los bancos, y te dicen cabeza gano yo, cruz pierdes tú. Elige, esto es la democracia. Entonces tú votas, y aquí que llega la marioneta lista, entrenada para el trabajo, con sonrisa de Hollywood, y después tú crees que te elegiste un presidente. Y mira, Obama en Estados Unidos prometió cuando quedó de presidente, de colaborar con el Congreso, de hacer más procesos democráticos, y no guiar la nación a través de decretos. ¿Sabes lo que es un decreto? Pones un timbre y ya, eso es ley. Una dictadura prácticamente. Y los presidentes de antes, creo que habían hecho 10 decretos. Cosa que a la gente no le gusta porque es dictadura. No pasa por el Congreso. Y Obama dijo, no, hay que ser democráticos. Y los presidentes de antes hicieron más o menos 10 decretos. Obama hizo solo 400 decretos. Ordenó de imprimir 34 millones de documentos de identidad para 34 millones de abusivos que hay en Estados Unidos. Wow, dice Ángela. Y esto lo hizo porque aparentemente quiere legalizar a estas personas porque todos votan por el socialismo, estos de aquí. Este primero entonces hizo elegir y después de unos años vende Estados Unidos y se va a Bahamas a gastarse el dinero. ¿Tú crees que uno sí debe venderse la nación?, pregunta hermano José. En Europa, por ejemplo, eligen 4 políticos. Cabeza gano yo, cruz pierdes tú. Obviamente muy democrático. Apenas llegan a tener un poco de poder, no se van más, de hecho ves siempre las mismas caras. Es un poco más o menos como en Rusia. ¿Vamos adelante? Sí, dice Ángela. Y dice hermano José, ¿respondí la pregunta o todavía no? Y Ángela dice, ya no me acuerdo de la pregunta. Ok, dice hermano José, yo no me acuerdo de la respuesta. Nuestra radio es muy organizada, dice hermano José irónicamente. Aquí necesitamos una semana para prepararla, como pueden ver. Y dice Ángela, versículo 6, Apocalipsis 14. Y dice, hay un ángel que anuncia el evangelio a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Y cuándo sucederá esto?
Hermano José, esto posiblemente puede que haya una explosión de evangelización en el mundo. Las iglesias están hablando mucho de un despertar, pero es un falso despertar. ¿Por qué?, pregunta Ángela. Y hermano José dice, ¿por qué? Porque si Dios hará este despertar será para dar el evangelio, para que la gente del mundo no tenga excusas. Pero no será un despertar de que todo el mundo se hará cristiano. Es solo para dar el mensaje del evangelio. Después el diablo dirá, ok, ahora es mi turno. Y comenzará la tribulación. O sea, las iglesias están esperando, las iglesias que no entienden la Biblia, las iglesias muertas, están esperando en un despertar del cristianismo, que todo mundo se convierta. Que regresemos a la primera iglesia primitiva. Ilusos no va a pasar, dice hermano José. Vendrá lo que las profecías dicen. Vendrá el diablo en la carne, vendrá el anticristo, los perseguirá, cerrará las iglesias, y aquellas abiertas les pondrá su marca, pondrá la marca de la bestia, perseguirá a los cristianos, lo hará por 3 años y medio, y después viene el rapto. ¿Cómo lo sé? Está todo profetizado. Es inútil que oren, Jesús, ayúdanos a que haya un despertar. Puede estar bien, pero eso no va a cambiar las profecías. Son siglos ya que la iglesia está nada más ahí durmiendo. Es lógico que el diablo se está emposesando de todo. Ya es tarde. Y dice Ángela, entonces sabemos que no es un despertar, porque el diablo hará guerra contra los santos y los vencerá. Y hermano José dice Apocalipsis 13:7. Tú también encontraste aparte Daniel 7:21, que van de la mano. Gianluca dice un estudiante fiel. Y todo Apocalipsis 13, la persecución. Mateo 24, dice, ay de las mujeres encinta embarazadas. Y si esos días no hubieran sido acortados, nadie se salvaría. ¿Por qué? Porque el diablo en persona guiará el mundo. Antes lo guiaba a través de un emperador romano que se creía un dios. Faraón que se creía un dios. Ahora lo hace a través de Obama, que se cree un dios. Y otros en Europa. Pero llegará en carne y hueso. Así como Jesucristo vino como la palabra de Dios encarnada, vendrá el diablo encarnado. Amén, amén, dice hermano José y Ángela. ¿Está bien? Sí, dice Ángela. Entonces, el evangelio será predicado cada vez más, pero será porque Dios quiere quitarle las excusas a todos. Ve adelante, dice Ángela, versículo 7, que dice, gritaba a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Versículo 8. Lo seguía un segundo ángel que gritaba, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran del excitante vino de su adulterio. Amén, dice hermano José. Este es el inicio de la tribulación, ¿entiendes? Y ahora en el versículo 9, vimos en el 7 y 8 la destrucción de Babilonia, que ya leímos quién es. Por todas las apariencias es Estados Unidos. En Apocalipsis 17:18. Y dicen que la parte lo estudiaremos más tarde. Sí, ya llegaremos a eso, dice hermano José. Entonces a este punto comienza la tribulación, en el versículo 9. Esto no es necesariamente en cronología, ¿eh? No todo en la Biblia está cronotizado en cronología. No, dice Ángela. No, dice hermano José. No todo. Vamos adelante, versículo 9. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces. Si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano de la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. Y también los versículos 11, 12 y 13 que dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adora a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansan de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Y dice hermano José, llegará el momento en el que la muerte será una bendición. Está por venir un tal infierno sobre la tierra
Mira por ejemplo Apocalipsis 9:6. Habrá guerras atómicas, contaminación nuclear, bacteriológicas. Ahora ya por ejemplo comenzaron los anticristos que distribuyeron el SIDA, el ébola. Son cosas que no existen en la naturaleza, fueron enfermedades creadas en laboratorio. Un hermano mandó un artículo muy interesante. Aquí encontró documentos y los fotografió. Documentos que los puedes encontrar tú también. Y hizo un video sobre estos documentos. Y dice que el ébola es un virus creado por los estadounidenses. Y Estados Unidos posee el título de esta enfermedad. Hasta lo compró, dice. Estas son enfermedades que no existen en la naturaleza. Fueron allá y la esparcieron un poco porque quieren disminuir la población mundial. Y dice hermano José, lee Apocalipsis 9:6. Y dice así, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Por ejemplo, y dice hermano José, ya el ébola ya llegó, y se multiplicará, habrá otro tipo de demonios. Así como hoy en día están estos diablillos que crean los virus de computadora adrede para venderte el antivirus, así hacen también estos virus para matar a las personas. Porque están estos grupos satánicos que controlan los bancos, controlan la política. Son estos grupos políticos semisecretos, muy poderosos. ¿Debo darte los nombres? No, dice Ángela. Dice hermano José, hay que ser muy ciegos para no saber quiénes son. ¿Y estos de aquí qué hacen? Dice hermano José. Estos de aquí no les sirve tantos esclavos en el mundo. Les sirven pocos esclavos para que los puedan controlar mejor. Y ellos siempre encima de la pirámide. Pero que se apuren, dice hermano José, a gozarse su pequeño paraíso. Porque este es todo el paraíso que van a tener. Y nosotros, el único infierno que tendremos es este en la tierra. Para nosotros, después de este pequeño infierno, se abrirá una eternidad de amor, de felicidad, de belleza, de paz, de felicidad con Jesucristo para toda la eternidad. Y para ellos se abrirá una eternidad de sufrimiento, de muerte, de infierno, de flamas y de tormentos. Asegurémonos de dar todo el corazón a Jesús, hermanos. No medio corazón a Jesús y la otra mitad a la televisión, o un poco a Jesús y un poco al dinero. Demos todo a Jesús, dice hermano José. Y algunos dicen, pero yo tengo que trabajar. Dice hermano José, sí, pero no debes adorar a tu trabajo. Asegúrate que tu trabajo te sirve solo para mantener y ayudar a tu familia y lo demás. Todo el dinero a Jesús. No debes dármelo a mí. Gástalo tú para tu evangelización. Tranquilo, relájate, hermano. Pero gástalo para Jesús. Ve en una librería cristiana y compra algunos nuevos testamentos. Y cuando encuentras ovejas que evangelizas, regálales algún Nuevo Testamento. Nosotros tenemos videos y muchos mensajes que puedes descargar. Fueron hechos justamente para ser dados a las ovejas que tú encuentres en tu evangelización. Tengo un video con 22 mensajes. Pusimos 22 videos juntos en uno solo. Y ese de allí es una bomba atómica. Hace escapar 22 diablos. Hay un mensaje para cada diablo. Hay una patada en el trasero para cada demonio. Amén, dice Ángela. Y dice hermano José, está la salvación, el Espíritu Santo, recibir a Jesús, la evangelización, curaciones milagrosas, el tiempo del fin, qué hacer en la tribulación que viene, dónde esconderse, qué hacer, qué no hacer, el rapto, todo allí cronológicamente, todo en un DVD. La belleza de 41 años, de servir a Jesús, que he hecho, de estudiar la Biblia, todo está allí, dice hermano José. Y tú con un clic lo puedes descargar. Y contrólalo muy bien, chécalo. Abre la Biblia para que veas todo lo que digamos allí. Chécalo muy bien. Y si ves que son cosas que están en la Biblia, lo que decimos, yo te aconsejo que lo distribuyas. Porque sabes, es un poco raro hoy en día eso. No se encuentra muy fácil. Hoy encuentras solamente gente que va a lamerle los zapatos a otros en las iglesias. Nosotros no tenemos tiempo para ir a limpiarle o lamerle los zapatos a otras personas. A nadie. Estamos muy ocupados amando a Jesús con todo el corazón, toda la mente, toda la fuerza. No tenemos tiempo de andar buscando agradarle a todo el mundo, ni de lamerle los zapatos a alguien más. Estamos muy ocupados amando a Jesús, dice hermano José. Y dice Ángela, me acuerdo del testimonio de una hermana, ¿me recuerdas a eso? Porque dijiste de no hacer un ídolo del trabajo. Y esta hermana tiene una librería
y está evangelizando siempre con los DVDs, con los folletos. Y dijo que una vez unos clientes entraron a la librería, a su librería, para comprar libros religiosos que se estudian en la escuela de religión, en clases. Y preguntaron cuáles eran los libros de religión que tenían que comprar. Y ella dijo, no, ninguno de estos. Debe solo estudiar la Biblia. Y dice Ángela, y me dio mucha felicidad que la prioridad no fue la de hacer prosperar a la librería, para vender sus libros y hacer dinero, no. Fue Jesús. La Biblia, debes estudiar la Biblia. Y dice hermano José, este tipo de hermanas son la esposa de Cristo, que buscan el interés de Jesús y no la de su librería, de Jesús y no de su propia iglesia, de la iglesia de Jesús y no de su propia denominación. Este tipo de hermanas y hermanos son el tipo de hermanos que Jesús les dará un beso en la frente y reinarán con Jesús. Estos hermanos que están poniendo el interés de Jesús por arriba de sus propios intereses son los que serán la esposa de Cristo. Y no como otros que estudian excusas, que dicen déjame leer la Biblia para encontrar excusas para no ir a evangelizar. Ah, mira, aquí dice que Pablo iba a trabajar, entonces voy yo también. ¿Entiendes? Dice hermano José, leamos la Biblia para ver cómo podemos hacer más para Jesús, no para hacer menos. Amén, amén, dice hermano José y Ángela. Dice, ok, dice Ángela, leímos en el capítulo de Apocalipsis 14 del 9 en adelante, que aquellos que aceptan la marca de la bestia y adoran a la bestia, serán atormentados en el lago de fuego. Amén. Sus cuerpos, dice hermano José, no el alma, ¿eh? Ah, sí, dice Ángela, esto ya lo hemos estudiado en otros mensajes. Sí, dice hermano José, como en Isaías capítulo 66, versículo 24, o Apocalipsis 20, versículos del 1 al 15. ¿Está bien? ¿Qué dice allí? Dice que esa es la segunda muerte. Así que si es la segunda muerte y solo queda el alma, no hay nada más que pueda morir que el alma. Así que de consecuencia, que es atormentado para siempre. Como dice Isaías 66, 24, dice sus cadáveres. Dice Ángela, ¿sabes? Esta mañana leía Daniel 7 y pienso que hay un versículo que habla de esto. ¿Quieres que te lo lea? Sí, dice hermano José. Y dice Ángela, es Daniel capítulo 7, versículo 11. Y dice así esta escritura, Daniel 7, 11. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Y aquí interrumpe hermano José diciendo que el cuerno es el anticristo. Son 10 cuernos, las 10 naciones europeas que ya surgieron y van a apoyar al anticristo. Después habrá un cuerno número 11, que crean o no será Rusia, que ya como se puede ver hoy en día está comenzando a hacerse espacio la Rusia. Si a los estadounidenses les gustó lo que pasó en Crimea, amarán lo que va a pasar en Europa, porque Magog tomará Europa, dice hermano José. Más bien a Europa se la van a ofrecer a Magog, la Rusia. Sigue adelante, dice hermano José Ángela. Y sigue leyendo Ángela Daniel 7:11 que dice, seguí mirando hasta que esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. Y dice hermano José, ¿y la bestia fue entonces qué? La mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. Esta es una muy buena escritura. Gloria al Señor, dice hermano José. Dice hermano José Ángela, ¿ves que Jesús te dio una escritura para confirmar Isaías 66, 24, donde dice que los cadáveres se quemarán para siempre? La bestia fue asesinada y el cadáver fue lanzado al lago de fuego, a quemarse para siempre como advertencia a las generaciones que vendrán después, o sea, en la eternidad, para hacerle ver qué es lo que pasa a quien sigue el ejemplo de Lucifer, Satanás, de los demonios. Porque en el cielo y todavía tienes oportunidad de rebelarte, ¿sabías? Si en el cielo se rebelaron, quiere decir que no están con una marca 666 en la frente de que todo mundo obedece como robots. Dios no tiene seguidores con una marca. Les da incluso libertad de rebelarse, porque si no, no habría posibilidad de elección. No habría una verdadera elección. El mundo perfecto del diablo es un mundo de robots, todos con el microchip. Apenas tú te equivocas en algo, clic, muerto, el que sigue. Muy bien, le dice hermano José Ángela, ¿qué escritura era la que leíste? Y Ángela dice Daniel, capítulo 7, versículo 11. Escríbanlo, hermanos, dice hermano José.
Y esto junto a Isaías 66, versículo 24. Y dice, escriban, hermano José, esta es la escritura que me dio el Señor para comprobar y afirmar que nadie grita de dolor en el infierno para toda la eternidad. ¿Ustedes creen que el Dios de amor va a tener a sus enemigos gritando para siempre? La eternidad es más larga que 2 días, ¿eh? Y Ángela nos lee Isaías 66, 24 que dice, entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán a toda la humanidad. Así que toda carne, dice hermano José, cada generación que pasará, podrá verlos y les será en horror. Dirán, mira lo que les pasó a los que se rebelaron. ¿Qué dice? ¿Verán los cadáveres de aquellos que? Y dice Ángela, de los que se rebelaron. ¿Entiendes? Dice hermano José, estos son Satanás, el anticristo, el falso profeta, los demonios. Y dice hermano José, en China, cuando había un accidente de automovilístico, construían un pedestal al lado de la calle. Ponían el auto destruido para hacérselos ver a los automovilistas. Dios pondrá el diablo a quemarse allí para la eternidad, el cuerpo y todos los otros, para que vean diciendo, cuidado, rebelarse contra la luz significa tinieblas, contra el amor significa odio, contra la paz significa guerra, contra la vida significa muerte, contra el paraíso significa infierno. Cuidado. Gloria al Señor, dice hermano José. Amén, dice Ángela. Dice Ángela, antes de seguir adelante en Apocalipsis 14, ¿podemos hacer una pausa musical? Sí, dice hermano José. Y dice Ángela que van a poner un canto que se llama Búsquenme y vivirán, porque es un canto muy bello. Sé que siempre lo escuchamos en la radio, pero vale la pena escucharlo, dice Ángela. Búsquenme y vivirán. Y después del canto empieza hablando otra vez Ángela que dice, queridos hermanos, seguimos el programa en vivo en Radio Blast. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 14 y hemos llegado al versículo del 9 hasta el 13, donde dice que todos aquellos que reciben la marca de la bestia y adoran la bestia serán lanzados en el lago de fuego. ¿Continuamos? Continuamos, dice hermano José. Y Ángela dice Apocalipsis 14, 14. Pero primero dice hermano José una cosa, aquí habla de las dos cosas que se han sembrado. Una es campo de grano. Una hermana tuvo una visión hoy del campo de grano. Y campo de grano es 2 cosechas. La primera, ¿cuál es? A lo que Ángela responde. Ángela dice, la primera cosecha es el rapto de la iglesia y la segunda es Armagedón. Y dice hermano José, ahora sí vamos a Apocalipsis 14, 14. Y dice así esta escritura. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Y dice hermano José, ahora vayamos a Apocalipsis 1:7. ¿Quién será este sobre el que está en una nube blanca? Uno que es semejante a un hijo de hombre, hijo con la H grande. ¿Quién será este hijo de hombre? Vamos a Apocalipsis 1:7 para descubrirlo, dice hermano José. Y dice así esta escritura de Apocalipsis 1:7 que nos lee Ángela. Miren que vienen las nubes, y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será. Amén. Dice hermano José, cuando Jesús viene, lo verán incluso aquellos que lo traspasaron, aquellos que lo mataron. Desde el infierno, desde el Hades, donde se encontrarán lo verán llegar, porque vendrá en modo interdimensional. Se verá desde el infierno, desde el paraíso, lo verá el diablo, todos lo verán. No viene solo en este nivel del mundo, sino en todos los niveles, dice hermano José. Incluso aquellos que lo traspasaron lo verán, aquellos que lo crucificaron lo verán. Aleluya, dice hermano José. Dice Ángela, y cuando se habla del Hijo del Hombre, que viene sobre las nubes, es siempre Jesús en el rapto, ¿no? Sí, dice hermano José. Y dije a Ángela, entonces Apocalipsis 14, 14 sabemos que es el rapto por esto. Sí, dice hermano José, pero también por otros motivos, que ahora vamos a leer. Sí que viene sobre las nubes. También en Mateo 24, versículos del 29 al 31, dice que Jesús viene sobre las nubes, al sonar de una trompeta. Después dice uno similar a un hijo de hombre.
sobre la cabeza una corona de oro. Es el mismo Jesús que vemos en Apocalipsis 19:11, que tiene muchas coronas. Ahí lo vemos en un caballo. Ahora vamos al versículo 15, dice hermano José. Y Ángela nos lee este versículo 15 de Apocalipsis 14, que dice: Entonces salió del templo otro ángel, y le gritó al que estaba sentado en la nube: Mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Y hermano José dice, Juan 4:36, ¿qué es lo que dice? Aquí unimos un poco de escritura, dice hermano José, que quizás con una escritura explicamos otra. ¿Está bien? Es inútil ir a las opiniones. Y Ángela dice, Juan 4:36. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Y dice hermano José, lee también el versículo anterior, el 35. Y dice esta escritura, Juan 4:35. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Y pregunta Ángel, ¿esto qué quiere decir? Y dice hermano José, ¿de qué cosa está hablando aquí Jesús? Está hablando de cosechar las almas. ¿No dicen ustedes que todavía faltan 4 meses y después viene la cosecha? De hecho, Jesús comparaba la cosecha del grano, que decían que faltaban 4 meses, las compara con las almas. Sí, dice Ángela. Dice, ¿no dicen ustedes aquí en Judea, faltan todavía 4 meses para la cosecha? Levanten los ojos y miren que ya está lista la cosecha. Así que Jesús compara el grano a la cosecha de almas. Aquí en Apocalipsis 14:15 dice, léelo de nuevo, este que viene en la nube. Y Ángela nos lee de nuevo Apocalipsis 14:15 que dice, Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube, Mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Ok, dice hermano José, está madura. Y dice Ángel, es una cosecha de almas. Sí, dice hermano José, el rapto. Y ahora lo veremos. Versículo 16, que dice, Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. Fue cegada, dice hermano José. Ahora entraremos a la segunda cosecha y después haremos conclusiones, ¿ok? Dice hermano José. Así que aguanten la respiración. No manden correos electrónicos todavía. Ahora vamos a la segunda cosecha que es Armagedón, versículo 17. Dice hermano José, yo trato de ser un maestro misericordioso. Doy la respuesta antes de la pregunta. Así que versículo 17. Y dice este versículo que nos lee Ángela. Del templo que está en el cielo salió otro ángel, que también llevaba una hoz afilada. Y dice hermano José, aquí se trata de hoz, de espadas afiladas, de cosecha. Intentemos entender un poco el tiempo histórico en cronología, dice hermano José. Aquí venimos del capítulo pasado, que fue Apocalipsis 13, que es toda la tribulación y la marca de la bestia, etc. Después en el capítulo sucesivo, que aquí estamos entre los dos capítulos, en el capítulo 15, comienza la ira de Dios. Y aquí ahorita estamos en el 14. Así que aquí estamos entre la tribulación de Apocalipsis 13 y la ira de Dios, que viene después de Armagedón, de los siguientes capítulos, 15, 16, 17, 18 y 19. Son 5 capítulos de ira, 7 copas, la séptima copa que representa la destrucción de Babilonia, que es Estados Unidos, y Armagedón, destrucción. Primero usa al anticristo para destruir a Babilonia, que es Estados Unidos. Apocalipsis 17:12, queman a la prostituta con fuego. Después de que Dios usó al anticristo y sus 10 que lo siguen para destruir a Estados Unidos, porque así como se están poniendo las cosas, se está poniendo cada vez más probable, porque la Rusia y Estados Unidos son así. Dios destruirá después de que el anticristo destruyó a Estados Unidos. Dios destruirá al anticristo. ¿Está bien? Dice hermano José. De hecho, en estos días hubo un encuentro de líderes mundiales. Los G20 se llaman. En Australia creo que se reunieron. Y Rusia mandó un equipo de combatimiento naval, como demostración de fuerza. Mandó un equipo militar naval para hacerle ver un poco de músculos, para que vean que Rusia no es Irak, no es Siria, no es Afganistán. ¿Entiendes? Así que ya había programado un encuentro contra la proliferación nuclear
de hacerse en un próximo futuro, y Rusia anunció nosotros no iremos, como diciendo nosotros aumentaremos la proliferación nuclear, los armamentos nucleares. Así que estamos en plena Guerra Fría, dice hermano José. Estamos de nuevo en una carrera para ver quién se arma primero nuclearmente. Así que como las profecías muestran, están por llegar las guerras atómicas. Basta que leer Apocalipsis 8 y 9. En Apocalipsis 9, 18 dice que una tercera parte de los hombres murió por el fuego y por el azufre. Hoy una tercera parte de la tierra sabemos que son 2,5 billones. En una sola guerra 2,5 billones morirán. Guerra atómica. Y solo hay un lugar en el mundo, solo hay un lugar en el planeta donde puede haber 2,5 billones de muertos. No puede ser en Europa, no puede ser en África, porque no llegan a tanta población. No pueden ser Estados Unidos ni las dos Américas, porque no llegan a tanta población. Hay solo un lugar, China e India, dos potencias nucleares, que se odian y van a hacer guerra atómica una contra la otra. Ok, sigamos adelante. Apocalipsis 14, pregunta Ángela. Sí, dice hermano José. Y Ángela nos lee los versículos 17 y 18 de Apocalipsis 14, que dicen: Del templo que está en el cielo salió otro ángel, que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel, que tenía autoridad sobre el fuego, y le gritó al que llevaba la hoz afilada: Mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Aleluya, dice hermano José. Así que este ángel es diferente del otro ángel que cosecha las cosas. Y aquí se trata de cosechar otra cosa. Ya lo leíste el versículo 18, ¿no? Sí, dice Ángel. Y dice hermano José, lee hasta el final, lee hasta el versículo 20, después sacamos las conclusiones. Y Ángela lee el versículo 19 que dice: El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y el versículo 20 dice: Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Dice hermano José, aquí dice que habrá sangre hasta los frenos de los caballos por 300 kilómetros. Así que lo que yo me imagino, dice hermano José, aquí podemos dar una pequeña interpretación, si puedo permitirme. Yo creo que se tratará de un río que será contaminado con sangre y será llena de sangre. Es una interpretación, luego cada quien lo puede tomar como quiera. Ahora vamos a Joel capítulo 2. Lee primero la primera parte del versículo 18 y después ve a Joel 2, dice hermano José Ángela. Y dice el versículo 18 del Apocalipsis 14. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada. Dice hermano José, stop. Este ángel es un ángel diferente. Este tiene poder sobre el fuego. Ahora vamos a Joel 2. Mira, antes de ir a Joel, ¿por qué no mejor vas primero a Ezequiel 39? Dice hermano José Ángela. Este es Armagedón. Y Ezequiel 38 y 39 es Armagedón. Son 2 capítulos de Armagedón. Así que este ángel tiene poder sobre el fuego. Ahora Ezequiel 39, 6. Que aquí habla de la destrucción de Gog, el anticristo, la ira de Magog, Rusia. Ezequiel 38 dice que el anticristo es el diablo encarnado y guiará a Magog, Rusia, como Endogar, la Turquía, como Persia, Irán, Libia, dice. Ok, así que guiará a los musulmanes, guiará a Magog, la Rusia, guiará a la Europa y todo el mundo prácticamente. Y cuando conquista todo el mundo, está bien, Dios destruirá al anticristo y sus ejércitos. Los destruirá en persona con el fuego. Jesús vendrá en la atmósfera desde lo alto. El cielo se abrirá como una pergamina y dentro vendrá sobre un caballo que será Jesús. En ese caballo vendrá él. Lo vemos en Apocalipsis 19:11. Seguido por otros caballeros también en caballos blancos, que serán la esposa de Cristo, que son aquellos de nosotros que serán la esposa de Cristo. Hermanos, apurarse para ser la esposa de Jesús. La posibilidad está abierta ahora, dice hermano José. Están todavía abiertas, no por mucho, porque una vez que viene el rapto, basta, punto. Hasta el rapto todavía hay tiempo de sufrir por Jesús, abandonar todo por Jesús, dar las posesiones, las casas, el dinero,
el trabajo, el tiempo, dar todo a Jesús, sufrir por Jesús, morir por Jesús, hasta el rapto. Después de qué viene el juicio. Hebreos 9:27, ¿qué es lo que dice? Ángela, a memoria. Y Ángela dice, hay una sola muerte para los hombres y después viene el juicio. Exacto, dice hermano José. Una sola vez es dada de morir, así que no hay reencarnaciones, dice hermano José. No se reencarna 1.000.000 de veces. Solo una vez y después viene el juicio. No el purgatorio, etcétera. El juicio. ¿Dónde lo dice? Hebreos 9:27. Una vez se muere. Ninguna reencarnación, lo siento, que se dice en esas religiones hindú. Y después viene el juicio. Ya no hay tiempo para recuperar. No hay purgatorio, no. Está el juicio. Entonces, cuando morimos, hermanos, vamos o a vergüenza eterna y no al infierno, o a la bendición eterna. ¿Dónde leemos esto? En Daniel 12, versículos 2 y 3. Y dice Ángela, tengo aquí abierto Ezequiel 39, versículo 6. Léelo, dice hermano José. Jesús con la iglesia de Apocalipsis 19:11 viene a destruir el anticristo, que apenas ha destruido a Babilonia, así que posee el mundo, así que tiene el control completo, así que cumplimiento de Apocalipsis 13 donde dice, ¿quién puede combatir contra la bestia? Ya ha ganado el mundo. Está ahí sentado en el trono de Dios, segunda de Tesalonicenses 2, diciendo que es Dios. ¿Quién puede combatir? Se abre el cielo y vemos quién lo puede combatir. Es Jesús en persona. Entonces, Ezequiel 39, Armagedón. Y Ángela nos lee la escritura de Ezequiel 39:6 que dice, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan confinados en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor, yo el Señor omnipotente lo afirmo. Dice hermano José, así como Ezequiel 39 está hablando de Armagedón, de hecho lean todos los 2 capítulos, muestra la destrucción de Magog el anticristo y cómo será destruido a través del fuego. Es un poco más o menos como en Apocalipsis 11 que hay los 2 testigos que mandan fuego a quien los molesta. Cierran el cielo para que no llueva. Dicen cierra el cielo, ok, lo cierran. Y después, por ejemplo, les llegan helicópteros con misiles para atacarlos. Y estos les mandan fuego y los helicópteros quedan destruidos. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 11, versículos 5 y 6. Digamos desde el 4 hasta el 6. Apocalipsis 11. Está escrito, no tienen que creerme a mí, léanlo. La realidad es mucho más allá de cualquier película de Hollywood. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a Joel, dice hermano José. ¿Tienes allá Joel? Pregunta hermano José a Ángela. Sí, dice Ángela. Joel capítulo 2, puedes empezar desde el inicio, dice hermano José. ¿Qué es esto? Joel 2 es un capítulo excepcional. El primer medio capítulo habla de Jesús. No dice Jesús, pero habla de Armagedón. Cuando el pueblo de Dios viene desde el cielo y con fuego destruye el pueblo del diablo. Y es tan detallado de la destrucción del pueblo anticristo con el fuego, por los ángeles de Dios que somos nosotros, que venimos desde el cielo. Joel capítulo 2, comienza desde allí. Y Ángel empieza a leer Joel 2 que dice, y dice, toquen la trompeta en Sión, den la voz de la alarma en mi santo monte, también todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor, en realidad ya está cerca. Y dice hermano José, el día del Señor es Armagedón, un día terrible de destrucción. Versículo 2. Y lee Ángela que dice, día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Como la aurora que se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso. Pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. Y no se verá más, dice hermano José, un pueblo nunca antes visto y que nunca más se verá sobre la tierra. La Biblia está escrita para la gente sobre la tierra. En cielo lo veremos cuando estemos allá. Porque son ángeles, somos nosotros después de la resurrección, después del rapto. Regresamos sobre caballos blancos. Apocalipsis 19:11. Regresamos a Apocalipsis, pregunta Ángela. No, dice hermano José, versículo 3. Ok, dice Ángela, que lee este versículo. Joel 2:3. Dice hermano José, delante de él, y Ángela empieza leyendo.
El fuego devora delante de ellos, detrás las llamas lo queman todo. Antes de su llegada el país se parece al jardín del Edén, después queda un desolado desierto. Nada escapa a su poder. ¿Entiendes, dice hermano José, este ejército que viene del cielo? La tierra será como el jardín del Edén, como diciendo todo organizado, pero atrás hay solo muerte y destrucción, porque donde llega este ejército, quema y destruye todo. Esta es la destrucción de Armagedón. Versículo 4 dice Ángela. Tienen aspecto de caballos, galopan como corceles, y al saltar sobre las cumbres de los montes producen un estruendo como el de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir la hojarasca. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidice. Atacan como guerreros, escalan muros como soldados, cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí, cada uno marcha en línea, se lanzan flechas sin romper filas. Se alabanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten por las ventanas como ladrones. Y pregunta hermano José, ¿cómo entran por las casas? Por las ventanas, dice Ángela. Dice hermano José, porque volarán. Y continúa leyendo Ángela que dice, ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Aleluya, dice hermano José. Este es un primer plano de cómo será Armagedón. Versículo 3, delante de él un fuego devora, lleno de flama, delante de ellos tiemblan los pueblos, toda cara se empalidice, porque el anticristo dice en Apocalipsis 19 que harán guerra contra Jesús que viene del cielo. Sí, pero le darán cosquillas nada más a Jesús. Y versículo 8, nadie empuja a su vecino, avanzan por su camino. ¿Has visto, por ejemplo, en las batallas que los caballos se amontonan, no? En vez estos son perfectos, son caballos angélicos. No rompen las filas. Y después dice en el versículo 11, dice Ángela, que el Señor hace sentir su voz delante de su ejército. Así que este es el ejército del Señor. Amén, dice hermano José. Versículo 12, regresen a mí con ayunos. Dice hermano José, vamos a Zacarías 14. Ok, dice Ángela. Zacarías 14, 12. Esta es otra fotografía de Armagedón. ¿En qué modo Dios destruirá al anticristo y sus seguidores? Y dice así esta escritura, Ezequiel 14, 12. Esta es la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearán contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas, y se les pudrirá la lengua en la boca. En aquel día el Señor los llenará de pánico, cada uno levantará la mano contra el otro, y se atacarán entre sí. Así que Dios mandará la confusión contra las armadas del diablo, dice hermano José. Empezarán a combatirse entre ellos mismos. Esto lo vimos muchas veces en el Antiguo Testamento. Dios hacía esto, Dios mandaba la confusión. Así que esta es la destrucción completa del anticristo. Gloria al Señor. Regresemos a Apocalipsis 14. Así que hemos visto en el versículo 19 que lanza la facha sobre la tierra y la tierra viene cosechada. Y en cambio la mala cosecha viene lanzada al tino de la ira de Dios, como vemos en Apocalipsis 19:15. Mientras la primera cosecha es recogida con amor de uno que parece un hijo de hombre, cosecha de grano. En cambio la segunda es como la de uva que cuando la exprime sale sangre. ¿Está bien? Y mientras la primera cosecha viene recogida por el Hijo del Hombre que es Jesús, la segunda cosecha no viene recogida, sino que viene puesta en el tino de la ira de Dios. Dice aquí en Apocalipsis 14, 19. Ver bien porque son dos cosechas diferentes. ¿Está bien? Leamos Apocalipsis 19, 15 que habla de Armagedón. Y Ángela nos lee este versículo que dice, de su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones, las gobernará con un puño de fierro,
Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene del Dios Todopoderoso. Dice hermano José, es un paralelo y vemos que es exactamente Apocalipsis 19, que es Armagedón, y vimos lo mismo, el mismo tino de ira de Dios, la misma ira. Vamos a Zacarías 12, versículos 2 y 3. Y dice la escritura de Apocalipsis 14:20, que es el último versículo, dice que el tino de la ira de Dios fue echado fuera de la ciudad. De hecho, Armagedón se hará fuera de la ciudad de Jerusalén. Así que el tino de la ira de Dios sería la destrucción del anticristo. Zacarías 12, versículos 2 y 3. Y nos lee el ángel a estos versículos que dicen: convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertirá Jerusalén en una roca inconmovible para todos los pueblos. Los que intenten moverla quedarán despedazados. Así que quedarán despedazados. Todo el mundo tratará de tomar Jerusalén, dice hermano José. Los musulmanes, los estadounidenses, la Iglesia Católica, los cristianos, la Rusia, todos aquellos que intenten tomarla quedarán despedazados. ¿Por qué? Porque Dios defiende a Jerusalén. Actualmente Jerusalén no es una ciudad santa porque rechazan a Cristo, pero lo será en el futuro. Vamos adelante, versículo 8 y también el 9. En aquel día yo el Señor protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil de entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor que marcha al frente de ellos. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Dice hermano José, todas las naciones anticristo reunidas contra Jerusalén, el Señor se va a encargar de destruirlas. Armagedón. Zacarías 14, versículo 2. Siempre el día del Señor y Armagedón. Zacarías 12 y capítulo 14 son dos capítulos sobre Armagedón, el día del Señor. Zacarías 14, 2. Movilizaré a todas las naciones para que peleen contra ti. Te conquistarán, saquearán tus casas, violarán a tus mujeres. La mitad de tus habitantes irá al exilio, pero el resto del pueblo se quedará contigo. Así que mujeres, no es una buena zona para ir allí, dice hermano José. En ese tiempo es mejor irse a las montañas. ¿Por qué violadas? Porque ¿qué es lo que hacen los musulmanes cuando invaden o conquistan una ciudad? Violan a las mujeres, porque son fanáticos del sexo, están fuera de control. Sus mujeres las tienen totalmente tapadas, que parecen sepulcros ambulantes, con un pequeño hoyo para que nada más se vean los ojos. Incluso también es eso, porque si ven los ojos pueden hasta perder el control. Gracias a Dios, a Jesucristo, por el espíritu de control. Nosotros logramos ir incluso a la playa y controlarnos. ¿Verdad, Gianluca? Dice hermano José, otro hermano. Te controlas, ¿no? Dijo que sí. Así que versículo 12, siempre en Zacarías 14. Versículo 12, dice Ángela. Esta es la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Se les pudrirá la carne en vida, se les pudrirán los ojos en las cuencas, y se les pudrirá la lengua en la boca. ¿Y por qué leemos esto? Dice hermano José, porque Dios los destruirá con el fuego. Habrá fuego por todos lados. Un preaviso, un anticipo del infierno. Versículo 14. También Judá peleará en Jerusalén, y se recogerán las riquezas de todas las naciones vecinas, y grandes cantidades de oro, plata y de ropa. Aleluya, dice hermano José. De hecho, dice que Ezequiel 38 habla todo lo que sucede después de esta batalla. Israel se tardará 7 meses solamente en recoger todos los cadáveres. 7 meses. De hecho, en Apocalipsis 9 dice que el ejército del anticristo estará compuesto por 200 millones de soldados. O sea, el Señor los reunirá como moscas en la miel. La miel es Jerusalén. Las moscas, el anticristo y su ejército. Y después los quemará con el lanzallamas a todos. Amén. Amén, dice Ángela. Dice hermano José, este es el final del capítulo. Y dice Ángela, entonces en Apocalipsis 14 la segunda cosecha es Armagedón, ¿verdad? Es Armagedón, dice hermano José. Entonces ahora es fácil entender
las dos cosechas después de la tribulación. ¿Qué es? Es lógico, es el rapto, ¿no? Y dice Ángela, porque dijiste que la tribulación está en los versículos del 9 al 13. Habla de la marca de la bestia. Sí, dice hermano José. Y después viene la primera cosecha, que es el rapto, y después la segunda cosecha, que es Armagedón. Sí, dice hermano José, que están en perfecta cronología con las profecías. Perfecta cronología de 3 años y medio de tribulación. Mateo 24-29. Después de la tribulación está el rapto, no antes. Ok, y después del rapto, lee Apocalipsis 15, versículos 1 y 2. Después en el rapto, después de que estamos en el cielo, sonando las arpas, porque habrá también tiempo para eso, ¿eh? No solo eso, obviamente. Porque si yo no pudiera ir a evangelizar, dice hermano José, me aburriría muchísimo. Así que le pediremos al Señor que por favor nos mande a evangelizar. Le diré, Señor, no estamos aquí para calentar sillas. Y el Señor nos dirá, ningún problema, hijos. Tendremos todo el milenio para evangelizar. Amén, dice Ángela. Y dice hermano José, hay quien evangelizará sentado en el trono, mandando, la iglesia fiel, la esposa de Cristo, y quien en cambio evangelizará por las calles, que son los cristianos que ahora buscan excusas para no hacerlo. Tendrán mucho tiempo después para recuperar, durante el milenio y después del milenio. Y pregunta Ángela, ¿pero la esposa tiene que estar sentada siempre? ¿No puede ella también ir en misión, también evangelizar? Dice hermano José, la esposa tendrá también que levantarse para hacerse una nadada en la piscina, para ir a tomarse un helado bajo los árboles, dice hermano José, bromeando, para pasear con Jesús en el fresco de la noche, en el jardín, para participar en los encuentros de comunión, de hacer comunión con el pan y con el vino. Pan y vino celestial se entiende, obviamente, ¿no? Un vino que no te emborrachas. Y la esposa estará muy ocupada amando a Jesús, ocupada amándose los unos a los otros, ocupada gozando de la riqueza de Dios. Amén, dice Ángela, ¿cuándo vamos? Muy pronto, muy pronto. Dice hermano José, la esposa estará muy ocupada también haciendo viajes. Por ejemplo, uno viene contigo y te dice, Ángela, ¿quieres venir conmigo? Sabes, en esa galaxia, distante 500 de billones de años luz, según la medida de los hombres, hacen un helado increíble. ¿Tú puedes decir sí o no? Sí, claro, dice Ángela. Así que cierras los ojos, los abres y estás allí. Así que no es que en el cielo, dice hermano José, viajaremos a la lentísima velocidad de la luz, que es solo 365,000 kilómetros al segundo. ¿Te das cuenta de qué lentitud, dice hermano José? Nada más para ir a la estrella más cercana se necesitan 4,000 años yendo a la velocidad de la luz. ¿Quién tiene tiempo 4,000 años para ir a la estrella más cercana? Ni siquiera lo hablemos, dice hermano José. Viajaremos a la velocidad del pensamiento. Amén, dice Ángela. Bam, bam, dice hermano José. Entonces, ¿ya entendieron cómo será en el cielo? Más o menos así, dice hermano José. Y toma la palabra una hermana que se llama Rosana, y prediciendo, ¿qué habrá en el paraíso? ¿Cómo seremos allí? Debe ser maravilloso. Los hermanos amarse sin odio, sin egoísmo, con los animales feroces acariciarlos, y Jesús que está allí entre nosotros. Dice hermano José, habrá nueva tierra y nueva Jerusalén, y nuevo cielo. Ahora, si hay animales en el cielo, no estoy completamente seguro, dice hermano José, pero quizás incluso haya. Todo lo que es bueno, bello e interesante, allá estará. No es que aquí en este mundo podamos tener cosas mejores que en el cielo. No es que aquí, por ejemplo, haya un arco iris y allá no. Lo vemos en Ezequiel capítulo 1, donde sobre el trono de Dios hay un arco iris. Así que en el paraíso tendremos todas las cosas que aquí perdimos por Adán y Eva y por nuestros pecados. Habrá de todo la cosa posible, hermosa e imaginable. Pero también estará la obediencia a Jesús. Habrá la obediencia instantánea. Yo pienso que me aburriría en el paraíso si no puedo servir al Señor Altísimo. Porque no podemos amar al Señor solamente cantando en la iglesia los domingos. Hay que trabajar, obrar y continuaremos sirviendo al Señor. Yo creo que habrá otros mundos también por llenar. Así como desde Europa llenaron América,
en 1492. Así yo también creo, llenaremos otros planetas. Habrá que llenar otros sistemas solares, otras galaxias, porque no creo que Dios creó todos esos planetas y galaxias nada más para llenar los espacios. Así que una vez que nos libremos del diablo, en el paraíso continuaremos a servir al Señor. Cuando la tierra ya estará sobrepoblada, la solución no será como nos dice el nuevo orden mundial, de tú mueres y yo vivo. No, pasaremos a otro planeta. No nosotros estaremos en el cielo. Si no me refiero a la gente que vivirá aquí, porque en la nueva tierra seguirán viviendo como ahora. Se levantarán en la mañana, el sol va a salir, tendrán que cocinar, cultivar los campos, y será todavía así en la nueva tierra, dice hermano José. Como dicen los testigos de Jehová, para los testigos de Jehová su paraíso es un picnic bajo el árbol. Y no será solo así, porque en base en Apocalipsis, capítulo 22, versículos 14 y 15, habrá gente idólatra, adúlteros, adoradores de ídolos, habrá mucha gente pecaminosa, así que no será solo un picnic bajo el árbol. Habrá mucha evangelización que hacer, y que nosotros seguiremos siguiendo a Jesús, a evangelizarlos, ¿entiendes? Habrá mucha evangelización que hacer en la nueva tierra, dice hermano José. Amén, dice Ángela. Gloria al Señor, dice hermano José. Amén. Hacemos una pausa, dice Ángela. Y bueno, este fue un mensaje de hermano José de radioblas.net del Apocalipsis capítulo 14, explicado versículo por versículo traducido al español. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga.